Sí, gracias, señor presidente, señorías, entidades aquí presentes. A pesar de esta última intervención, yo creo que hoy es un día para estar muy contentos y, por tanto, comienzo mostrando la satisfacción del Grupo Parlamentario Socialista por llegar a este Pleno con los deberes hechos, al menos en dos de las leyes pendientes en materia de servicios sociales. Es momento, por tanto, para los agradecimientos, para felicitar a todas las personas que han participado en el proceso de elaboración del proyecto de ley de acción concertada con las entidades del tercer sector para la prestación de servicios de carácter social. Las propias entidades, algunas aquí presentes, son conocedoras y sufridoras en primer término de las consecuencias del contexto socioeconómico de los últimos años e incluso también de las de tipo jurídico. No fueron pocas las dificultades que tuvieron que soportar por no ver traspuestas a tiempo las directrices del Parlamento Europeo y del Consejo del año 2014. Creo que en esto algo tiene que ver el anterior Gobierno de España del Partido Popular. En materia de contratación pública, viniendo a ser asimilados en los últimos años como conciertos, sin estar del todo claro y sin contar con la suficiente seguridad jurídica. De ello queda constancia al respecto en buena parte de los debates mantenidos en esta Cámara, como alguna portavoz ya también adelantó. Y es por ello que la presente normativa, ya expuesta en primer lugar por la consejera, lo que busca es principalmente favorecer la seguridad jurídica de las entidades sociales que prestan servicios, pero también las del Principado de Asturias y las de los propios usuarios del sistema. Porque lo que viene a facilitar finalmente es el mantenimiento y la continuidad de servicios y programas que satisfacen necesidades sociales de los colectivos más desfavorecidos, garantizando a su vez una atención integral personalizada, respetando el arraigo de las personas al entorno a través de las propias entidades, que son quienes mejor les conocen, que cuentan con una larga experiencia y con la calidad en atención que se les viene reconociendo en su dilatada andadura. La prestación de servicios sociales a las personas con el marco jurídico actual, teniendo en cuenta tanto el europeo como el estatal y autonómico, pasa por la combinación de los distintos modos de gestión, gestión directa, indirecta y concertada, buscando precisamente dar respuesta a las necesidades de las personas en cada momento y circunstancia. Y es con este marco jurídico, una vez traspuesta la directiva europea al ordenamiento jurídico español y mediante la Ley de Contratos del Sector Público, lo que nos permite legislar en este sentido, articulando instrumentos no contractuales para la prestación de servicios que den solución a las necesidades de carácter social. Esta normativa es, por tanto, necesaria porque regula de forma completa y específica una nueva fórmula organizativa de los servicios sociales, como es la acción concertada, formalizando acuerdos concretos con las entidades sociales sin ánimo de lucro, garantizando además la eficiencia y la eficacia de prestación de estos servicios con la compensación de los costes por acción concertada. Y todo esto está relacionado con la provisión de los servicios sociales para prevenir la exclusión social, la protección a la infancia, el apoyo a las personas con dependencia, el fomento de la autonomía personal, la participación de las personas, así como la atención a los mayores en centros residenciales, en centros de día o la ayuda a domicilio, entre otras. Por lo que supone esta ley y por su alcance, estamos satisfechos por lograr finalmente que pueda ser aprobado este proyecto de ley y que además se haga desde el acuerdo, desde el consenso y de forma unánime con el conjunto de grupos que conforman esta Cámara. Reconocer también que ya los pusieron dos de las portavoces las enmiendas que se presentaron y que fueron asumidas en la propia ponencia. La voluntad política, yo creo que mejor expresada en torno al interés general de los asturianos. Agradecer, por tanto, la disposición del conjunto de los grupos y la indispensable colaboración de los letrados de esta Cámara para que el texto final cumpliera todas las garantías desde el punto de vista de la técnica legislativa. Podemos estar contentos con su aprobación y su posterior aplicación. Nada más y muchas gracias.